Hola, buenos días. Muchas gracias a la organización y muchas gracias a vosotros por asistir a esta ponencia. Bueno, vamos a hablar de algunas tendencias basadas en nueva tecnología. Yo voy a dedicar solo un par de minutos a decir quiénes somos. Aeceon y Econetwork son dos empresas de tecnología y consultoría dedicadas desde hace bastantes años al sector de la construcción. Y nuestra experiencia, o sea, nuestra dedicación profesional es fundamentalmente en el campo de apoyo a empresas de proyecto y construcción, pero en fase de licitación y en fase de construcción. Hemos trabajado en bastantes proyectos, no solo en España, sino en distintos países del mundo, con algunas de las constructoras internacionales. Aquí pongo algunos ejemplos para que os hagáis una idea. Siempre enfocados a utilizar modelos BIM y extraer toda la información desde ese proyecto, desde ese modelo realizado con tecnología siempre en 3D. Diferentes tipos de proyectos, como veis. Estos son un proyecto de instalaciones en un hospital en Qatar. Lo que visteis antes eran un proyecto de un edificio de servicios generales muy complejo. Siempre normalmente nos han ido llamando para cosas complejas. Y hemos ido, que es por lo que enlazo con lo que voy a contar a continuación, hemos ido intentando siempre que encontramos algo en tecnología que realmente pudiese suponer una ventaja. O sea, nunca utilizar la tecnología porque sí, sino siempre que pudiese ser una ventaja, intentar aplicarlo. En este ejemplo, que es un biodomo en Granada, que es una especie de acuaterrario indoor dentro de un contenedor diseñado por el arquitecto Carlos Ferrater, pues es un proyecto muy complejo y fue uno de los primeros proyectos donde empezamos a sustituir la tecnología de láser 3D para toma de datos por tecnología de fotogrametría, que ahora comentaremos. Y en este otro proyecto, que es un hospital, veis que ya estamos utilizando, bueno, aquí no se ve muy bien, estamos utilizando fotogrametría, que después contrae la ventaja. También hemos intentado ir enlazando, otro aspecto muy importante, ir enlazando el proyecto con la construcción, enlazar el proyecto de forma que podamos trabajar simultáneamente en obra y simultáneamente en el proyecto y coordinando la información en tiempo real. De forma que en obra estemos seguros que los planos que tenemos son los últimos, generados directamente desde el modelo, además georreferenciados, a que en obra, como estáis viendo ahí, podamos tener algo parecido a un Google Maps y tener georreferenciada toda la información, y además poder utilizar ese sistema, ese as-built que se va construyendo, poderlo utilizar posteriormente para las fases de mantenimiento y explotación del edificio. Aquí acabo con un poco a qué nos dedicamos. Tenemos acuerdos con muchas de las grandes compañías de software y con algunas de ellas trabajamos muy estrechamente en los pilotos a veces de este tipo de tecnología. Os cuento algunas tendencias, es decir, no voy a hablar hoy ni del Internet de las cosas aplicado a construcción, que podríamos estar dedicando muchísimo tiempo. No voy a hablar de conceptos de realidad virtual que ya os han contado muy genéricos, sino muy aplicados a lo que son sobre todo la fase de estudio y la fase de construcción. Cosas que están cambiando. Por ejemplo, hablando de BIM, esto es un foro BIM. Normalmente cuando hablamos de BIM hablamos de construcción virtual y realmente estamos hablando de proyecto virtual, no estamos hablando de construcción virtual. O sea, quiere decir, yo puedo estar desarrollando un proyecto, lo puedo modelar, puedo ver si hay conflictos. Todo el mundo ha oído hablar del clash detection, para ver si hay conflictos entre unas instalaciones y la estructura o la arquitectura o cualquier otra disciplina. Pero con ese concepto, con ese modelo, no estamos realmente haciendo lo que decimos que hacemos, que es construir virtualmente. Construir virtualmente no es modelar elementos constructivos, es simular el proceso de construcción que tenemos en obra, simularlo en el ordenador. El propio proceso. En la obra hay máquinas, hay elementos que se ensamblan, cosas que se mueven, espacios que están siendo utilizados por una actividad que no pueden ser utilizados por otra actividad simultáneamente, zonas de seguridad. Hay un montón de cosas que pasan en obra que no están en un modelo estático. Lo que nosotros estamos planteando, y esto es una tendencia, ya que verdad poco tendencia, pero cada vez más utilizada, sobre todo por grandes constructoras y cada vez por medianas e incluso pequeñas constructoras o empresas de project management, es analizar todo ese proceso de construcción. Quiere decir que estamos viendo
estamos analizando la obra, vemos cómo la vamos a construir, llevamos la planificación integrada con el modelo, no enlazada, no estamos haciendo Hollywood BIM, estamos haciendo la planificación directamente con el modelo. Ese es el cambio en la tendencia, no hacer la planificación por un lado, los costes por un lado, el modelo por otro, y además ahora lo uno para hacer un vídeo. No, estamos utilizando el modelo para calcular los costes, para planificar la obra, para enlazar costes y planificación y poder llevar después un control de ejecución de esa obra. Ese es el cambio de concepto. Aquí tenéis, claro, el clash detection, o la detección de conflictos en obra no es estática, es dinámica. Y yo tengo incluso a veces que estudiar cómo voy a hacer determinadas cosas, cómo voy a meter esos depósitos en ese hospital, todo lo tarde que pueda, pero no tan tarde que no los pueda meter, ¿no? Entonces necesito una herramienta vinculada a la planificación. Esto no es un software de animación, esto es un software de planificación. Vincular esa planificación con la gestión de la obra para poder, por un lado, diseñar cómo lo hago y después poder controlar qué es lo que está pasando, cualquier tipo de incidencia, poder volver a la planificación y poder reajustarla. Otro ejemplo, esto es un ejemplo más complejo, esto se aplica en todo tipo de proyectos, sencillos y complejos, ¿no? Cuanto más complejo es, más sentido tiene. Esto es la sustitución de un reactor nuclear en una central nuclear. Bueno, pues aparte de que se planifica incluso el transporte, porque es un elemento que pesa un montón de toneladas, como veis está la planificación y el modelo están juntos, es una misma cosa. ¿Qué ocurre? Y os pongo este ejemplo que es muy curioso. El equipo que ha hecho esto, el equipo que ha diseñado... Perdón por el vídeo, a ver si desde aquí lo puedo hacer. Sí, ya está, gracias. Si yo tengo que pensar cómo voy a montar una máquina, cómo voy a montar cualquier elemento y me lleva un tiempo ver, pues mira, tengo que desensamblar esto, quitar esto, moverlo, poner una grúa, un puente grúa, otra grúa aquí, unos andamios. O sea, si estoy diseñando cómo voy a hacer esa obra, lo interesante es que el propio sistema con el que lo he diseñado, que además cada actividad que voy creando está creando dentro de una planificación exactamente igual que lo haríais en un proyecto en un primavera, directamente esto es el manual de montaje que yo puedo llevarme a la obra, por supuesto con la planificación. O sea, el propio modelo me está sirviendo para poder comunicar en obra qué es lo que vamos a hacer. Hablando de comunicación, esto es real, es decir, estos son responsables de equipos de trabajo en una gran obra en la cual están... Esto es demasiada gente como para meterlo en una caseta de obra, pero están discutiendo, viendo, cada uno aportando qué es lo que ven, qué tienen que decir de lo que va a pasar en las próximas 2 semanas, por ejemplo. Todo el mundo tiene claro qué es lo que va a hacer, todo el mundo ha dicho lo que tiene que decir y lo están viendo directamente sobre una construcción virtual. Esto es construcción virtual. Luego, evidentemente, estaremos ejecutando la construcción real. Claro, eso afecta a los informes. O sea, es decir, no es lo mismo ver informes como los que estáis viendo aquí abajo, que salen también de estos sistemas, pero aquí estamos también incorporando la información gráfica, o sea, es decir, qué es lo que tendría que estar ejecutado y qué es lo que realmente está ejecutado. Entrando en algo más tecnológico, si alguien espera en cuanto a novedades, por supuesto, ya no vamos a hablar de que puedes utilizar un dispositivo móvil, una tableta, directamente en obra, que esto no revela absolutamente nada, ¿no? Y habéis visto aquí un montón de cosas de realidad aumentada, realidad virtual. Realidad aumentada, no sé si estáis viendo realmente la sincronización, que es lo que os quería comentar, que ya estamos trabajando, ya hemos visto un poco la aplicación práctica real de la realidad aumentada en obra y es realmente sorprendente porque os enseño... Esto fue en Boston hace 2 semanas. Lo que estáis viendo no es exactamente lo mismo que se ve... Perdón, porque me pasa el mismo problema. Sí. No es lo mismo que se ve en una tarjeta de estas que ves un modelo 3D, no. Sino aquí tenemos una mesa en la que podemos estar trabajando varias personas discutiendo sobre un proyecto y podemos interactuar con el dedo. O sea, es decir, tenemos una realidad virtual, tenemos unas gafas de realidad aumentada, podemos tener 4, 5, 6, 7, 8 personas trabajando alrededor de ese modelo y podemos directamente cambiar la planificación, interactuar con el modelo, poder discutir con ese modelo que vamos a construir y lo tenemos encima de la mesa. Si cambiamos la escala, directamente, si cambiamos la escala,
nos encontramos dentro del modelo. Y dentro del modelo podemos seguir discutiendo cosas. Lo más sorprendente, que es lo que más me ha sorprendido a mí de todo lo que he visto, que no lo puedo mostrar, es cuando integras la realidad física con la realidad aumentada, la realidad virtual y la realidad aumentada. O sea, que podemos estar en una obra, podemos ver que se ha construido un muro hasta esta altura, o el hormigón, la cimentación, y podemos ver perfectamente encajado con ese modelo ya construido, con esa arquitectura o esa ingeniería ya construida, poder ver qué es lo que vamos a construir en las próximas 2 semanas y poder discutirlo. Y poder, por ejemplo, los armados, comprobar armados reales con respecto a los armados que están en proyectos de una forma totalmente integrada. Viendo esto, esto es de cosecha propia, lo que vais a ver, aunque esté en inglés, porque está presentado en otra ponencia. Yo no tengo dudas de que llegaremos a esto. Es decir, que nos encontremos un cartel de entrada en la obra que nos prohíba el acceso si no llevamos una gafas de realidad aumentada. ¿Por qué? Porque la seguridad, por ejemplo, uno de los aspectos más importantes, la seguridad, las zonas de exclusión, el que el sistema te detecte dónde estás, dónde no debes estar y que tú puedas ver directamente, o sea, es decir, aumenta la seguridad enormemente, ya se está utilizando en manejo de maquinaria compleja, el que tú tengas realidad aumentada para comprobar que no te sales de los límites. Ya no digo que la propia máquina vaya sola, no vamos a hablar ahora de coches totalmente autónomos o de máquinas autónomas, que existen perfectamente ya en obra máquinas que hacen, por ejemplo, todo el movimiento de tierras autónomamente, pero esto lo veremos. Yendo más por esta línea, que a lo mejor alguien esperaba más de esta ponencia, más este tipo de cosas, voy a contar 2 cosas también en las que estamos, que son, al menos la siguiente, para mí, yo la esperaba hace años, ya la tenemos, o sea, ya está disponible, se usa, vamos, en la realidad, y son realmente sorprendentes. Bueno, una de ellas es sencillamente la integración en el proceso de diseño. No estamos hablando de hacer un vídeo, no estamos hablando de moverte virtualmente en un modelo que sacas del diseño. Yo hablo de otra cosa. Proceso de diseño, utilizar parámetros, algoritmos basados en las leyes de la física, luminarias, o sea, conocer exactamente la luz real, la luz física y la luz natural, los materiales con sus características físicas y poder cambiarlo totalmente integrado con el sistema de diseño. Aquí tenéis Revit, ahí tenéis otra ventana de otro software y cualquier cambio que estamos haciendo en el diseño podemos seleccionar exactamente igual que se hace en el interface del programa, cambiar un material, cambiar un suelo, como estáis viendo. El que maneja aquí Revit pues lo conocerá cómo se hace y veis el cambio, pero aquí la proyección no es muy buena por la luz, pero realmente estás viendo, esto es una imagen realista, pero podemos convertirlo en una imagen, por ejemplo, donde veas un mapa en el que veamos las diferentes gradaciones ISO por ejemplo, de iluminación directamente sobre el mismo modelo. Estamos utilizando, integrando simulación física con el propio sistema de diseño y, por lo tanto, podemos tomar decisiones de diseño mientras estamos diseñando, no exportándolo a un sistema de render y en ese sistema de render hacer un render cara a la venta, que eso es estupendo. Eso también es súper importante, vender el proyecto, vender la construcción. Pero estamos hablando de diseño. Yo quiero en diseño poder simular. Esto es una parte de la simulación. Os he comentado, bueno, no lo he comentado, pero en la diapositiva veíais otro ejemplo de simulación. Es simulación, por ejemplo, de evacuación de un edificio. Simularlo lógicamente, metiendo los parámetros de qué tipo de ocupación hay, qué tipo de personas, cómo son adultos, son niños, y utilizar ese modelo como herramienta de simulación. Hay muchos campos. Por ejemplo, la simulación energética, no desde el punto de vista del cumplimiento normativa, sino ver realmente cómo se mueven los fluidos dentro de un edificio, cómo funciona realmente un edificio, simulando lo más fiablemente posible lo físico con un modelo virtual. Esto lo habéis visto por aquí un montón de veces. Evidentemente, lo que estamos hablando es que yo tengo aquí mi programa de diseño. Yo esto lo veo menos interesante a la hora de diseño. Perdón con los vídeos porque no me saltan. El hecho de que yo pueda tener mi programa de diseño y en un momento dado pueda hacer una inmersión con unas gafas. En todo caso, puedo hacerlo directamente con el modelo. Y lo último que os iba a comentar es un poco cómo está el tema de la mal llamada fotogrametría. Pero bueno, la utilización de fotogrametría, de fotos,
como alternativa al láser 3D. De momento todavía la precisión no es tan buena, pero puede combinarse, tomar ciertos puntos de referencia con fotogrametría y conseguir, pues os cuento un poco el concepto. Yo saco fotos, cuanto más ordenadas saque las fotos, las puedo sacar directamente a nivel de una persona, puedo sacarlas con un dron, puedo sacarlas como quiera, las vuelco dentro del software. Hay un proceso que hace el software de, lógicamente, de interpretación, de corrección de los ángulos, de los angulares, de corrección tenido en cuenta cómo captura una cámara la foto, y el sistema genera, en vez de una nube de puntos, genera una malla 3D. En resumen, para que lo veáis, vuelco fotografías y obtengo un modelo 3D. Modelo 3D que me va a servir para directamente ya trabajar sobre ese modelo, convertir ese modelo, por ejemplo, la topografía en una topografía de base para el proyecto, o, por ejemplo, os voy a enseñar un par de ejemplos más. Esto parece una foto, ¿no? Esto parece un vídeo. Esto es un modelo obtenido directamente desde fotografías. Vais a ver el modelo y vais a ver la malla. Puedo hacerlo tanto en exteriores como en interiores, con lo cual podemos imaginar en proyectos de rehabilitación, en proyectos en que haya el propio terreno siempre va a existir, en proyectos industriales en que hay que hacer cambios, hay que conservar elementos y otros los tengo que sustituir. Puedo levantar un modelo virtual sobre el que apoyarme de una forma más que suficiente, con mucho menos trabajo que trabajando con sistemas basados exclusivamente en láser, y con suficiente precisión, y con la ventaja de que simplemente pego una sección y, lógicamente, como son superficies, por lo tanto me ocultará líneas, puedo medir más fácilmente, o sea, puedo integrar mucho mejor esos modelos dentro de mis flujo BIM. La escala a la que queramos. Esto es Tokio, un trozo. Y esto, igual que antes, es un modelo obtenido a través de fotografías.